Cápsulas Artísticas presenta Un mundo de sueños, ilusiones y miedos. El legado bibliográfico en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Hoy nos reunimos para hablar de una fecha muy interesante para la cultura en México. Y es interesante para los que nos gustan los libros, para los que nos llaman lectores, para la industria editorial, pero quizás no sea una fiesta o una celebración de nuestra sociedad. La titulé así porque hoy conmemoramos el Día Nacional del Libro. Y para mí el libro es un conjunto de heredades culturales que viene del pasado y que tiene que ver con esto: sueños, ilusiones y miedos. Lo que yo encuentro en los libros del pasado que estudio y lo que encuentro en los libros del presente que leo son personas que tienen sueños, ilusiones y miedo. Lo importante primero habría que precisar esta celebración. Esta celebración tiene que ver con un decreto presidencial, es decir, es una decisión desde la presidencia, probablemente convencida por algunas autoridades culturales, para instaurar este Día Nacional del Libro el 12 de noviembre, conmemorando el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, a quien tienen en pantalla con este cuadro famosísimo, donde ella está acompañada de una biblioteca, y la biblioteca de Sor Juana es justamente uno de los grandes enigmas históricos: si existió, cómo existió, cuántos libros tuvo, cuántos libros se conservan, etcétera, etcétera. En esta idea sobre Sor Juana lectora, eso es lo que quiero que entiendan, no se discute. Sor Juana fue lectora, sin duda, habla de libros y su vida estuvo rodeada de libros. Lo que se discute ahora en términos modernos es si Sor Juana tuvo o no una biblioteca de tantos o cuales números. Y hablamos siempre de una biblioteca de corte privado. Ahora, lo que es interesante relacionado con la biblioteca que nos invita a hacer esta pequeña cápsula es la colección que tiene sobre libros de Sor Juana e incluso manuscritos relacionados con Sor Juana. Y por eso esta biblioteca transita, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que es una biblioteca contemporánea y que me refiero a que fue fundada en el siglo XX, y que vamos a ver, por ejemplo, a partir de la propia colección. Sin embargo, creo que en un día sobre el libro y la lectura, tenemos que partir sobre diferentes modos y formas de lectura. En particular, yo no me puedo considerar lectora exclusivamente de libros eruditos o de libros intelectualmente producidos en un momento, una corriente, etcétera. Yo creo que en esos modos de lectura hay otras lecturas. Yo, por ejemplo, leo imágenes desde que soy chica. Empecé a leer, por ejemplo, esta caricatura, Calvin y Hobbes, que muchos de mi edad tendrán como noticia de quiénes son estos personajes. Es la historia de un pequeño niño y su tigre de peluche, que es su amigo imaginario, y el desastre de niño que es, con unos padres amorosísimos que intentan educarlo lo mejor posible, porque el peor enemigo de estos padres es la enorme imaginación que tiene Calvin. Calvin es el niño, Hobbes es el tigre. Sin embargo, pocos se recuerdan que está basado esta caricatura de Bill Watterson, que se publicó por primera vez en 1985, en dos personajes importantes de la historia. Uno es Juan Calvino, francés, representante del movimiento reformista en Europa, reformista de religión, y el otro es un filósofo, Thomas Hobbes. Este es británico. En realidad, Bill Watterson tomó a dos protagonistas de la historia mundial muy importantes para nombrar a dos personajes de una caricatura que trascendió el mundo. Es una caricatura norteamericana, se ha leído en todo el mundo, ha sido traducida a muchísimas lenguas, y no dudo que haya lectores mexicanos, incluso contemporáneos, de Calvin and Hobbes. A mí Calvin and Hobbes me dejó muchísimas horas de lectura, y son lecturas de caricaturas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una biblioteca como la Miguel Lerdo de Tejada, siempre pensamos en una biblioteca de gran trascendencia cultural. Y ciertamente lo es. Ciertamente es una biblioteca que contiene un legado bibliográfico fundamental que no sé si podemos decir dimensionalmente cuántos libros son, cuál es el más importante. No creo que podamos, por diversas razones, que este no es el momento de discutir. Sin embargo, sí puedo explicar o apreciar cuál es el libro de estos materiales de fondos antiguos que a mí, en lo personal, me transformó. Y es este. Y lo conocí ya en mis tiempos de
de trabajo como investigador académico. El Andreas Vesalio lo conocí en el Palacio de la Inquisición, en la Biblioteca Histórica de la Facultad de Medicina. Cuando yo vi por primera vez este libro, me quedé fascinada. Me quedé fascinada porque es un libro verdaderamente hermoso. Tan es así que mi pequeña hija se llama Andrea. Y se llama Andrea por este libro. Porque este libro es perfecto a mi modo de ver como miramos un impreso antiguo. Tiene todo. Empezando por aquí, el retrato grabado. Este es Andrea Vesalio. Es el padre de la anatomía moderna. Su libro, el cuerpo y la fábrica del cuerpo humano, es verdaderamente maravilloso. En el número de grabados, el tipo de textos, es un libro científico, la estructura, la composición tipográfica, es un libro bien hecho. Y es un libro que debió haber sido en su tiempo muy caro de producir, sin embargo es uno solo. Si nosotros ponemos a una colección que se ha formado de diferentes lugares, como muchas de las bibliotecas contemporáneas mexicanas, la Biblioteca Lerdo de Tejada tiene una colección histórica, pero no es una biblioteca histórica, que le llamaríamos así. Las bibliotecas históricas son excepciones de cultura. Y, por ejemplo, esta excepción cultural en México sería la Palafoxiana. No hay otra biblioteca como ella. Me refiero que es una biblioteca fundada en el pasado, transmitida a las generaciones en básicamente el mismo lugar, las mismas condiciones y con la misma colección. La colección no es intacta, no llega a las nuevas generaciones intacta, llega, digamos, mutilada en ciertas partes porque así es la historia de estas colecciones. Pero la historia de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada no es así. Para empezar, está ubicada en esto, el Oratorio San Felipe Neri. Este oratorio, un edificio maravilloso construido en el siglo XVIII. Vean esta imagen, es preciosa. Es una iglesia que es una biblioteca. Y ese espacio colonial se transforma cuando se convierte en una biblioteca contemporánea de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acceso público, por tanto, y entonces para construirla como otras bibliotecas se hacen sumas de partes. Se recuperan libros de muchos lados. Por eso la colección histórica de la Lerdo de Tejada tiene diferentes procedencias, conventuales o institucionales contemporáneas. Eso no le quita valor, por el contrario, le da un valor cultural adicional porque crea una colección híbrida que permite lecturas y libros diferentes. Quizás una de las piezas que a mí me llama más la atención que exista en esta colección, que existe en México en general, porque no es el único ejemplar, ni el más importante quizás, pero sí es uno de ellos, es la famosa y conocida como Biblia de Batablo. La Biblia de Batablo es una Biblia perseguida, técnicamente hablando, pero es una Biblia que se produce en un momento de interpretaciones históricas y culturales sobre el mensaje bíblico, en un momento en que además hay una idea de, digamos, capitular, de cerrar entre lo que debe ser leído y lo que no debe ser leído. Eso es esta Biblia de Francisco Batablo, que está en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Quiero cerrar solamente diciendo algo importante sobre esta biblioteca, que es lo que más me gusta de ella. En esta biblioteca no solo hay libros, sino hay documentos que hablan sobre vidas de personas que pudieron haber sido lectores. Y por eso creo que celebrar o conmemorar un día así en las bibliotecas puede ser lo más importante. Pero creo que esto es un momento en el que podemos reflexionar por qué México siempre ha sido un libro de muchas bibliotecas y de muchos libros, pero históricamente también ha sido un país con pocos lectores. Y quizás el problema es que no estamos acercando desde los momentos más importantes de la vida a los lectores, que son los niños. Y tenemos excelentes ferias para niños, pero creo que los padres también tendríamos que recibir educación respecto a esto. A mí mi padre me dejó una heredad invaluable. No solo me enseñó a leer, me hizo lectora, incluso en algún momento me habrá hecho adicta a los libros, pero no hay día en que no se lo agradezca. Porque para mí leer es prácticamente como respirar. Lo hago todos los días, no solo por mi trabajo, sino lo hago
personalmente porque es una cosa que me satisface el espíritu. Yo leo todos los días algo diferente, ya sea el periódico, ya sea una novela que estoy leyendo, ya sea algo diferente, incluso un cómic. Y me divierte mucho estos diferentes niveles de libros y de lectura que creo que son justo lo que refleja una biblioteca como la Miguel Lerdo de Tejada. Así que solo queda decirles que por favor la visiten y ejerzan un derecho cultural, que es que haya bibliotecas en México, y el segundo, un disfrute personal, leer un libro, leer un cómic, leer una noticia, un periódico, un artículo, una revista, lo que ustedes quieran. Para que la lectura tenga sentido, para que las bibliotecas tengan sentido, tiene que haber siempre lectores. Muchísimas gracias.